En la actualidad, el término ansiedad está muy utilizado y tan solo nombrarla genera cierta condición emocional. Como la misma Organización Mundial de la Salud, la OMS, indica, tanto la depresión como la ansiedad han incrementado un 25% tan solo el primer año de la pandemia. Es por eso que es necesario saber cuál es la definición exacta de ansiedad. Como lo indica Clark y Beck, definen ansiedad como el conjunto complejo de creencias fisiológicas, cognitivas, conductuales que se anticipan ante ciertos acontecimientos. Es por eso que en la presentación del día de hoy vamos a hablar de la ansiedad, de las causas que la generan, de las graves consecuencias que hay detrás y por supuesto es muy necesario también hacer una diferencia en cuanto al trastorno de depresión, que muchas personas a veces las confundimos. Las causas de la ansiedad son tres. En primer lugar está el factor psicológico. Esto quiere decir que si una persona ha experimentado algún tipo de situación traumática, este es un condicionante para que tú puedas desarrollar este sistema de alerta ante situaciones futuras. En segundo lugar está el factor social o coyuntural. Social hace referencia a que de repente una situación familiar, amical, personal puedas desarrollar este tipo de trastorno, al igual que el factor coyuntural, que hace referencia a una vivencia de pandemia o guerra para desarrollar la ansiedad. Finalmente tenemos el factor físico, que esto quiere decir que si tú tienes algún tipo de limitación física, lamentablemente es un detonante para desarrollar la ansiedad. Ahora bien, el exceso de ansiedad genera graves consecuencias. En primer lugar tenemos el desarrollo de trastornos psiquiátricos. Esto quiere decir que si una persona no sabe cómo filtrar el estrés que te puede traer una pérdida, una decepción, es muy probable que desarrolles cierta hipersensibilidad. Cuando tú desarrollas hipersensibilidad, haces que no puedas manejar ciertas situaciones y te preocupes de sobremanera. En segundo lugar, es detonante desarrollar enfermedades psicosomáticas y esto abarca desde la pérdida de cabello o tensión muscular hasta que te puede dar taquicardias, incluso puede influir en el desarrollo de cáncer. Por último, influye en el deterioro de tus relaciones sociales. Esto quiere decir que normalmente una persona que sufre de ansiedad no piensa antes de actuar. Tiene muy poca paciencia, afectando por supuesto la relación que puedas tener con tus hijos, con tus padres, con tus amigos y definitivamente merma la calidad de tu círculo cercano. Ahora bien, las diferencias que existen entre la ansiedad y la depresión son necesarias resaltarlas. En el caso del trastorno de depresión, normalmente está ligado a la tristeza. Está ligada a la idea de minusvalía, de pesimismo y en casos extremos lamentablemente desarrolla esas ideas de suicidio. A diferencia de una persona que sufre de ansiedad, que piensa de sobremanera, desproporcionadamente, situaciones que no lo ameritan porque no tienen la importancia de vida. Podemos concluir que la ansiedad tiene tres factores como causas principales. Está el factor psicológico, el factor social o coyuntural y el factor físico. Asimismo, la ansiedad genera graves consecuencias como por ejemplo el desarrollo de trastornos psicológicos, de enfermedades psicosomáticas y el deterioro de relaciones sociales. Por otro lado, es importante hacer la diferencia entre el trastorno de depresión y ansiedad. Por un lado, el trastorno de depresión está más ligado a una tristeza profunda que en gran extremo puede llevar a ideas suicidas, y a diferencia de la ansiedad, que es sobrepensar en situaciones que no lo amerita. Lamentablemente la ansiedad hoy por hoy se está normalizando, pero que no signifique que no sepas cuáles son los síntomas o cómo aprender a regularlas. Por ejemplo, el hecho de respirar, de tener un mayor control sobre tu presente, hace que progresivamente la vayas guiándola para un mayor control sobre ella.